Catamarca asiste a un escandaloso caso de fraudes procesales en cadena, que se descubrió a partir de la investigación de lo que se llama la banda de los usurpadores, liderada por Mario Rodrigo del Campo, e investigada por el fiscal de instrucción número 5, Hugo Costilla, que está sobre quien pesa un jury de enjuiciamiento por las absoluciones pagas en el asalto a Parque América, por su desempeño en una causa conexa a la causa Bachiani, que es la causa Huica, y por la prolongada demora en resolver o en investigar o en registrar avances en la causa sobre el asesinato del ministro Juan Carlos Rojas. Costilla investiga a esta banda, a esta supuesta organización ilícita liderada por Del Campo y su pareja, la abogada Grisel Gordillo, con gran ruido, con gran espectacularidad, y destapa una serie de estafas que, aquí está el dato principal, no podrían haberse perpetrado sin la participación de los jueces comerciales y de ejecución. Hay varios empleados judiciales procesados, imputados, pero no hay ningún juez, ni imputado, ni siquiera señalado, mencionado en la descripción de los hechos que hace Costilla, lo cual es un detalle muy significativo, porque él corta la cadena de responsabilidades en el Poder Judicial, en los empleados de menor rango, y no avanza sobre quienes eran indispensables para que se perpetren los delitos que le atribuya Del Campo y compañía, que son los jueces. Sin la firma de los jueces, sin las resoluciones, sin las sentencias de los jueces, los delitos no existirían. Esto es un punto ciego de la investigación muy importante y muy significativo. En ese contexto ha quedado en el centro de la controversia el juzgado de primera instancia en lo comercial y de ejecución número 2 a cargo de la jueza María Virginia Cano. Esta jueza fue denunciada por un feriante en una causa típica, digamos, de las que describe Costilla. Esto es un pagaré evidentemente adulterado, se ejecuta en contra de un feriante que desconoce la deuda, que pide pericia caligráfica, y la jueza se niega a hacerlo. Y va y la denuncia al acreedor, o al supuesto acreedor, que quién era, Huerfil Vega, a quien patrocinaba ese acreedor, que quién era, Grisel Gordillo. Y por último a la jueza, que permite el procedimiento, que habilita el procedimiento sin dar lugar a las objeciones que planteaba este feriante sobre ese documento, sobre ese pagaré. Esa denuncia fue planteada primero en Fiscalía General y adivine dónde fue a parar. Al fiscal de instrucción número 5, Hugo Costilla. Sin embargo, esa denuncia no está mencionada en la denuncia esta sobre la banda. Tal vez haya formado parte de la investigación, no lo sé, pero no está mencionada. Y en cualquier caso lo que llama la atención es que no se haya mencionado a la jueza comercial y de ejecución número 2, María Virginia Cano, ni a ningún otro juez. De esa denuncia que surgían muchas cosas que en teoría deberían ser muy valiosas para la investigación que lleva adelante Costilla. Por ejemplo, que en el juzgado de María Virginia Cano
se llevaban adelante, se gestionaban 46 procesos instigados por este Werfield Vega, que es uno de los imputados en la causa, que es uno de los miembros fundadores de la asociación ilícita. 46. ¿Quién patrocinaba a Vega? La doctora Gordillo, pareja de Del Campo. Y Del Campo había intervenido, había procurado en ese expediente del feriante sin tener autorización para ello. Bueno, ninguno de estos detalles ha sido, al parecer, considerado o eran lo suficientemente relevantes como para que Costilla incluyera, por lo menos tangencialmente, a los jueces dentro de su investigación. ¿Cuánto descuido de Costilla, no? Porque tampoco consideró que era relevante que los Rolón eran parte o están acusados e imputados y privados de la libertad de RT Inversiones. Usted habla ya de la causa... Sí, digo que de cuántos descuidos. Claro. Bueno, Eso esto es lo que llama la atención en este procedimiento tan espectacular sobre la banda o supuesta banda que lidera Del Campo. Y que se concatena con esto que usted dice, Martín. Anteriormente hay un asalto a mano armada que un grupo de 4 delincuentes perpetra contra Matías Rolón Reynoso, en la casa de los Rolón Reynoso, que son reos en la causa de RT Inversiones, y Costilla propone, acepta la conciliación entre ambas partes. Entonces los asaltantes le pagan supuestamente una indemnización a Rolón Reynoso y compañía y se extingue la acción penal. O sea, al pagar la indemnización, ¿qué significa? Los asaltantes aceptan que han asaltado. Esto dio lugar a todo un escándalo que dio lugar a una investigación de la fiscal Paola González Pinto y a la anulación en la Corte de este convenio, que está en revisión. Lo apeló uno de los abogados de los asaltantes involucrados y se tiene que expedir la sala de doble conforme de la Corte de Justicia. Todavía no lo ha hecho. Ahora surge esta otra investigación. Casualmente, cuando está este jury pendiente, con este enorme punto ciego, que es el fiscal Costilla, es por lo menos incompleta, salvo que Costilla haya hablado con los jueces civiles, no civiles, comerciales y de ejecución, y los jueces le hayan dado una respuesta satisfactoria. ¿Cuál puede haber sido esta respuesta? Bueno, me engañaron mis empleados, mi jefe de despacho, mis oficiales, mis escribientes, y yo firmé una cosa que... Pero la firma de los jueces era indispensable. Y la que está en el ojo de la tormenta es esta jueza María Virginia Cano. De esa denuncia del feriante, Lisandro Herrera, que se llamaba el feriante, le habían embargado un camión, o le querían embargar un camión, surge también que en todos los expedientes, curiosamente, Grisel Gordillo y Werfield Vega recusaban sin causa al juez comercial y de ejecución tercero, evidentemente con la intención de que no cayera en ese juez los expedientes. Y había 46, repito, en el juzgado de la jueza Cano. Vamos a ver cómo avanza esto. Por lo pronto ya ha impactado, ¿dónde? En la quiebra de Edgar Abdemar Bachari. ¿Quién es la jueza de esa quiebra? La jueza María Virginia Cano,
¿Qué hizo la jueza María Virginia Cano? Se negó a hacer las pericias caligráficas y a determinar la trazabilidad de alrededor, escuche bien, de 2.000 pagarés. Hubo insistentes pedidos del propio Bachani, porque ¿qué dice Bachani? Yo no debo esa plata. Yo debo X monto, o tengo X acreedores. Estos otros periten porque esa no es la firma mía. No le hizo lugar a la jueza, y en el Juzgado Federal tampoco le hicieron lugar. De manera tal que usted fíjese, a 3 años, vamos a cumplir ahora en abril, de que lo han detenido este hombre, no podemos estar seguros cuánto es la deuda de Bachani, porque no se hicieron las pericias caligráficas, porque no se determinó, digamos, la legitimidad de los instrumentos con los que los tipos van a reclamar el resarcimiento. Y esto ha puesto en crisis la quiebra. ¿Por qué? Porque usted imagínese, ¿en qué consiste una quiebra? El síndico determina cuáles son los activos que tiene la empresa, en el caso de Ademar Capital, y el propio Bachani, y por otro lado determina a quiénes debe pagar y cuánto debe pagar, para posteriormente establecer un plan de pago. Ahora usted imagínese que los acreedores legítimos, póngale que sean 10 o que sean 100, van a tener que repartir ese activo de la empresa, no entre esos 100, sino entre otros 800 que han sido legitimados. Se reduce significativamente la torta, la participación en la torta. Eso por empezar. Y por otro lado, el síndico propone un plan de pago, una forma de pago de cobertura de las deudas, que debe ser aprobado por la mayoría de los acreedores, por la asamblea de los acreedores, de manera tal que con esto de no determinar si los acreedores son legítimos, si los instrumentos que esgrimen para participar de la compulsa son legítimos, se puede manipular el número de la asamblea y la mayoría de la asamblea. Entonces el acreedor legítimo queda a expensa, o podría quedar a expensa, de una mayoría conformada por acreedores ilegítimos. Bueno, esto que digamos se condensa ahí en el juzgado de la jueza Cano, es la imagen que ha puesto a la justicia en la picota. Más allá del Yuria Costilla, más allá de esto que aparece, estas evidencias que empiezan a aparecer en la investigación del propio Costilla. ¿Desde cuándo se viene desarrollando así el desempeño de la justicia? Con esta liviandad, con esta, digamos, por lo menos negligencia, en el mejor de los casos. Y hasta ahí nomás. Porque, como lo decías, no es una respuesta satisfactoria. Que los jueces digan, yo no sé qué hacían mis no le han dado subordinados. Tampoco. Sí, tampoco Martín, es satisfactorio. Tampoco han dado ninguna respuesta. Y con un detalle muy particular. Tanto las absoluciones pagas, el escándalo de las absoluciones pagas, como este detalle tan revelador en la causa por las supuesta estafa de la banda de los usurpadores, o sea, sobre la investigación, saltaron por información periodística. Saltaron porque el multimedio de Ancate dijo, bueno, acá hay unas cosas que convendría explicar en mayor profundidad. Digo, no vino de ningún actor ajeno del Poder Judicial, ni de ninguno de los organismos que el Poder Judicial tiene para ver estas cosas. Porque también hay un sumario, hay una presentación en la Secretaría de Sumario de la Corte que llama la atención sobre este desempeño de la jueza Virginia Cano. Estoy hablando,
Paola Martín, de noviembre del año 2023. Hacía 2 años, según dice el propio fiscal Costilla, hacía 2 años que Costilla venía desarrollando la investigación sobre esta banda. Y le vino acá esta denuncia que era justita, que describía, le repito, un modus operandi típico del que se le endilga esta banda. ¿Qué le endilga a Costilla a la banda? Bueno, esta banda armaba deuda falsa, derechos posesorios falsos, con falsificación de documentos, con usurpaciones, con lo que fuera necesario, y después llevaba adelante expedientes de modo fraudulento, con la complicidad de agentes dentro del Poder Judicial, gente de la policía, gente de catastro, del registro de la propiedad que le daba información sobre los blancos. Ahora, eso no lo podrían haber hecho si el juez no firmaba. La única pieza indispensable en toda esa trama es el juez que sentencia. Y sin embargo, el juez no está en la trama. Y acá llama la atención, digamos esto, mucho silencio y muchas omisiones. De la Asociación de Magistrados, por ejemplo, que es directamente afectada por esta cuestión. Yo me imagino que un magistrado que actúa correctamente dice, mira, nosotros con esto no tenemos nada que ver. Del Colegio de Abogados. Porque afecta no solo el derecho de la ciudadanía, sino también el desempeño de la profesión. Bueno, nadie dice nada. Y van a empezar a decir, me imagino yo ahora, los acreedores legítimos de esta quiebra del Bachani, sobre la cual se abre un inmenso interrogante. Porque imagínense que con estas omisiones de la jueza está sujeta a toda una serie de apelaciones y recursos por, digamos, mala praxis. Así que bueno, yo quería señalar hoy, mañana vamos a hablar de otra cosa, esta situación que está atravesando Catamarca, que es muy inquietante para la sociedad en general, porque la justicia es el último bastión que tiene la ciudadanía para defenderse ante eventuales abusos. Nosotros tenemos hace 3 semanas, un mes, un juez de Belén al que lo absuelven en un jury iniciado por la propia Corte por mora judicial reiterada. Se lo somete al jury y con el voto de la propia Corte se lo absuelve. Dicen, bueno, estas son cuestiones de sistema. Este hombre no tenía la responsabilidad suficiente como para que lo destituyamos. Pero es gracioso la sentencia, los fundamentos dicen, pero apúrese, trate de apurarse, de apurar un poquito los expedientes. Un jury, repito, instigado por la propia Corte. ¿Qué cabe hacer con los juzgados involucrados en esta trama de las estafas? En todo caso, ¿por qué no se lo hace? Porque no hay un pronunciamiento claro y concreto de la corporación judicial y jurídica, los profesionales del derecho, más allá de lo que puedan plantear individualmente los querellantes en la causa de la banda de los usurpadores y eventualmente los defensores de la banda de los usurpadores. Yo como defensor digo, ¿cómo hacía esto yo para hacer todo esto que usted me atribuye sin que el juez firme? Digo, para que vayamos teniendo en claro algunos puntitos que empiezan a aparecer y que eventualmente se salvarán
en el transcurso de las próximas horas, de los próximos días, o no. Vamos a ver qué pasa. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Mañana. Y a estar muy atentos para lo que pueda surgir, ¿no? De acá en más. Todos los días un puntito se destapa. Bueno, Todos pero los es que días. pueden surgir muchas cosas, Sí. pero esto que le digo de los jueces es la cosa. ¿Entiendes? Esto es la cosa. No hay fraude procesal posible que se perfeccione si el juez no firma. E incluso el propio juez podría denunciar, mire usted, con este pagaré trucho, está instigando un fraude procesal y denunciar a su empleado o a quienes están instigando la causa, como ha ocurrido en más de una oportunidad. Pero acá no ocurrió nada de eso. Y la causa está avanzando sin tener en cuenta este detalle que es determinante. Así que bueno, tal vez se componga y se enderece en el transcurso de la hora. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Y mañana hablamos de ya otros temas, ¿no? Mañana hablamos de otros temas. Muy bien. 6 Va, minutos. creo que sí, no sé. ¿A cuántos días estamos del aniversario de la detención de Bachiani? A poquito, ¿no? El 22 de abril, 22 de abril. del año 2022. Claro. De manera tal que 20 días. este 22 de abril se cumplirían 3 años. Claro. Y se cumpliría la prisión. Ya tendrían que liberarlo acá, pero lo que pasa es que lo han metido preso en Córdoba. Y Bachiani, pero ¿y el otro? ¿Y Sarroca y Blas? Ellos también fueron ese día detenidos. Bueno, ahí está. Pensando en que ayer escuchaba declaraciones del juez Contreras, Claro, que están no pasa con nada, prisión, que está todo bien. Que están con la prisión, causa no que pasa están nada. con prisión domiciliaria. Está con domiciliaria. Buen detalle que marca acá. Porque Martín. Contreras dijo, no pasa nada, está todo bien. Lo van a tener que encarcelar. Porque todos fueron Yo, detenidos. yo el hablaba el mismo otro día día. con un amigo y decía, tienen pienso yo, es muy subjetivo, hablas y Sarroca no es que te lo cruzás en la Rivadavia y sabes quiénes son. Capaz que yo no, incluso como periodista. Porque en aquel momento, ¿te acuerdas? Con barbijo fueron detenidos y demás, salvo que tengan esos pantalones chupines con los que entraron en cana. Sí, habrá que ver qué pasa. Pero me dijeron, a los que les deben sí los conocen. No, bueno, ahí habrá que ver qué pasa. Un detalle, Blas está detenido por orden de la justicia de Córdoba. Porque la justicia de Córdoba, después que se hace el juicio abreviado y lo condenan a Bachiani confiesa en Córdoba una estafa que acá no ha confesado. Totalmente. Acá todavía no ha confesado, sí, estafador. Acá es víctima de Blas y Sarroca. Exactamente. Allá confiesa la estafa e inmediatamente después de esa sentencia, que fue por un juicio abreviado, un acuerdo entre el fiscal y la defensa de Bachiani, la fiscal Valeria Ricci ordena detener y allanar la vivienda de Blas. Y Blas, bueno, hace unos días fue indagado allá en la justicia cordobesa, o sea que ya lo que dice el amigo Martín correspondería para Sarroca nomás. Claro. Que se Ahí está la foto. Mira, yo a Sarroca lo conozco si se pone ese pantalón de Animal Print, si no es irreconocible. Es ignoto socialmente. No, bueno, está bien, pero me imagino que tendrá un grupo de gente que sí lo conoce, Eso es sobre lo que te todo. digo. No, por eso, sobre todo lo que les debe. Acá la hipótesis de Bachiani, es que él debe, pero no debe los montos que se le atribuyen. ¿Por qué? Porque si yo no firme, acá se generó, lo llama él, el propio Bachiani, deuda ficticia. Deuda de gente que iba y capturaba depósitos en nombre mío, pero que no iban en nombre mío. En ese gran caos que se armó cuando se empezó a desplomar todo el andamiaje de las criptofinancieras, que empezó, acuérdense, fue como un efecto dominó. Cayó primero Bachiani y empezaron a caer el resto. Entonces, en el transcurso de esa crisis, Bachiani se descompone el clan y empieza una serie de traiciones y mexicaneadas donde se generó, dice Bachiani, deuda ficticia. En todo caso, son todos puntos oscuros de esa investigación que todavía no se han dilucidado. Nos vemos mañana.